Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí, por su tiempo, por su mañana. Hay mucha gente que viene de diferentes partes de la República, ¿verdad? Alcen la mano todos los que no sean del DF, que vengan de algún lugar, que hayan tenido que tomar autobús, avión, coche y que estén por aquí. Gracias. De hecho, si me dejan las luces así, prefiero para poder ver las caras. Muchas gracias. Ya, si quieres, ya bajar. Muchas gracias. Gracias a todos, bienvenidos. Buen día. Pues bueno, entiendo que hay muchos papás aquí. Alcen la mano también nada más para ubicar quiénes tienen hijos adolescentes. Wow. Sí, muchísimos. Ok, padrísimo. Pues bueno, vamos a platicar un poco del libro, vamos a platicar un poco de todo esto. Y quisiera arrancar platicándoles un poco cómo empezó toda esta situación de los libros y especialmente de este libro que se llama Renuncio, tengo un hijo adolescente y no sé qué hacer, que obviamente es un libro que a todos los que tenemos hijos que ya están entrando en esa etapa o que ya están viviendo esa etapa, pues nos puede ser muy importante. Les platico un poquito cómo sucedió todo esto, porque de repente es como un poco complicado ubicar, por un lado el programa de televisión y por un lado ubicar los libros y decir cómo, a ver, cómo sucedió todo esto. Les platico rápido. Hace mucho tiempo, cuando yo creo que muchos de ustedes, la mayoría, vieron Otro Rollo. Es más, yo creo que muchos somos de la generación. Yo tengo 41 años y cuando empecé a hacer Otro Rollo tenía aproximadamente como 24, 25 años. El asunto es que un día estaba en el programa de Otro Rollo, estábamos en una grabación y saliendo de la grabación había un chavo afuera del camerino, ahí en los pasillos. Me dijo, oye, ¿puedo platicar contigo? Le dije, sí, claro que sí. Entonces pasamos, luego, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo Alex. Ah, qué padre, Alex, pásale, bienvenido, tal, ¿quieres una agüita? En fin. Y me dice Alex, oye, ¿te puedo platicar algo que no le he dicho a nadie? Le dije, sí, claro. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, ¿sabes qué? Ya no puedo más, me voy a suicidar. Bueno, en el momento en que me dijo eso, gracias, en el momento en que me dijo eso, me quedé helado, verdaderamente frío. ¿Por qué? Porque no tenía ni la menor idea de qué decirle. No sabía qué contestarle. Para una persona que está acostumbrada a hablar mucho como yo, que a veces hasta más bien dice, espérame ya, cállate tantito, es impresionante que te quedes sin palabras. Y empecé a decirle lo que yo creo que cualquier adulto le hubiéramos dicho, ¿no? A veces, ¿cómo crees? Ten mucho cuidado, no se te ocurre pensar eso, es tu vida, los problemas se van a acabar. Y empecé a hablar y hablar y hablar y hablar, pero me di cuenta que él no me entendía. Me di cuenta que no me entendía nada de lo que le estaba diciendo, por más que yo le fuera diciendo. Y me di cuenta que lo que sucedía era que yo tampoco lo entendía a él. Yo tampoco sabía lo que él estaba sintiendo, yo tampoco sabía el fondo de dolor que estaba tocando, yo tampoco sabía la gran depresión en la que él estaba, porque no conocía el tema. El asunto es que me sentí desesperado porque desde mi punto de vista yo trataba de explicarle, pero él pues no le caía tampoco el 20 en lo absoluto de ninguna de las palabras que le decía. Yo tenía un compromiso después, entonces le dije, oye, ¿sabes qué? Por favor, dame tus datos, sí, tal. Entonces, un papelito, él me escribió su teléfono, le dije, te marco más al rato. Yo no me quería ir, pero teníamos un compromiso que teníamos que llegar de otro medio, no me acuerdo qué, me salí. Obviamente me salí pensando, hicimos la otra grabación de lo que yo tenía que hacer y después me fui a mi casa. Estaba realmente muy preocupado, llegué a mi casa y empecé a buscar algunos libros que hablaran del suicidio. La verdad es que no tenía prácticamente nada, ¿no? Tenía 2 o 3 libros que lo tocaban pues más bien descriptivo, más que realmente qué hacer. Entonces le hablé a un psicólogo que yo conocía muy bien, el doctor Luis Gutiérrez, le marqué y me dice, ¿sabes qué? Yo no soy experto en ese tema, sería mucho mejor que hables con alguien que sea experto. Y entonces me manda con otra persona, con otro doctor, le marco al doctor, esto ya era en la tarde-noche, le marco, el doctor me empieza a explicar, me platica lo básico, el qué tenía yo que decirle a Alejandro, qué tenía que explicarle, y sobre todo me da unos libros, me recomienda unos libros y me da una línea de ayuda, porque hay muchas líneas de ayuda para gente que está en una depresión en este nivel. El asunto es que, bueno, marco yo la línea de ayuda, me explican lo básico y en ese momento yo ya me siento con la información básica necesaria para poderle hablar de regreso y poderle decir qué hacer. Tomo el papelito, le marco y empieza a sonar, pero no contestan. Vuelvo a marcar y suena y no contestan. Marqué como unos 10 minutos constantemente y no contestaban. Obviamente en ese momento yo me puse, pues ustedes se imaginan cómo. ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo? ¿Está sucediendo? ¿Se está quitando la vida? No,
lo dijo con sus papás, ¿por qué no contestan? Bueno, esa noche no pude dormir, o sea, ni un minuto. De esas noches que yo creo que todos ubicamos, donde ya no solamente no puedes dormir, sino no quieres dormir. Que tu cabeza está dándole 6,000 vueltas. Yo decía, por favor, que no haga nada, que me conteste. Pasó toda la noche, al otro día en la mañana, lo primero que hice cuando me desperté, logré dormir un poco al final, fue marcar la misma situación, el teléfono llamando. Me fui a Gandhi, que está en Miguel Ángel de Quevedo, uno que está aquí en Miguel Ángel de Quevedo. Fui, compré los libros, los empecé a hojear, había una pequeña cafetería ahí, vuelvo a marcar, nada, igual, Y no sé si les ha pasado, yo creo que seguramente sí. Cuando le estás llamando a una persona y ya es tanto el que no te contesta que ya juras que no te va a contestar. Entonces, nada más escuchas de fondo cómo está timbrando el teléfono y de repente, oigo que contestan. Obviamente el corazón, toda la atención fue de, sí me contestaron. Y en el momento que me contestan, escucho una voz de mujer. Bueno, y tú le digo, sí, me comunica por favor con Alejandro. Y me dice, aquí no vive ningún Alejandro. Te digo, no, a ver, con Alejandro, con Alex. No, aquí no hay ningún Alex. Entonces le repito los números y me dice, sí, son esos, no, aquí no vive ningún Alex. Yo no sé qué pasó con Alejandro, hasta la fecha, hasta el día de hoy, yo no sé si él está vivo o lamentablemente se quitó la vida. No sé qué sucedió, pero sí sé qué sucedió conmigo. Yo me sentí terriblemente mal, me sentí culpable, me sentí triste, me empecé a sentir, ¿por qué no sabía yo del tema? ¿Por qué no conocía un poco más? ¿Por qué no tuve que decirle en ese momento? ¿Por qué no le dije esto? Ya saben, cuando empiezas a pensar, y si mejor le hubiera dicho esto o tal cosa, ¿por qué no verificamos el teléfono? ¿Por qué no checamos? A ver, dímelo. En fin, 1,000,000 de cosas que durante los siguientes meses las traje muy presentes y obviamente me preocuparon mucho. Y después fue algo muy chistoso, resultó que me hablan para dar una plática para jóvenes. Me dicen, oye, ¿podrías dar una conferencia para jóvenes? Y lo primero que pensé, dije, ¿por qué yo? O sea, dije, pues nunca he dado una plática para jóvenes, como, ¿por qué tengo yo que platicarles a los chavos? Obviamente sabía yo que era por el asunto que otro rollo tenía con los jóvenes, ¿no? Otro rollo tenía mucha comunicación y yo tenía como mucho acercamiento con los jóvenes. Entonces, la verdad es que llegó un momento que más que halagado dije, estas personas lo que quieren es que les entretenga a sus chavos 1 hora y media. O sea, no quieren una plática, o sea, lo que quieren es que alguien se suba y los entretenga y jajaja y va y tan, ¿no? Entonces, lo que ellos no sabían es que yo tenía todo lo previo de esta persona, de Alejandro. Entonces, cuando me invitan a dar la plática, yo me senté a investigar y a leer de autoestima y a leer de sexualidad, y la verdad es que aproveché mucho esa conexión que tenía con los jóvenes para poder pasar la información. Entonces, ese doble sentido con el que yo juego en la tele, ese vacilar, ese juego, el usar sus palabras, que fue mucho de los éxitos de los primeros libros, de los cúboles, el usar sus palabras todo para conectar con ellos. Una vez había leído que cuando tú logras que alguien se ría, baja la guardia. Y es cierto, y eso era lo que yo hacía, lo que trataba de hacer en la conferencia, en esta conferencia inicial, era tratar de que se rieran, tratar de que jugaran, y una vez de que bajan la guardia, puedes meter la información, y meter los datos duros, meter la información importante, meter todo eso que nos era, pues que para ellos era básico saber, ¿no? Y esto de bajar la guardia está comprobadísimo. Piensen todos los hombres que estamos aquí, las mujeres también, pero especialmente los hombres. Muchas veces las mujeres te dicen, es que ¿por qué te fuiste a cerrar el negocio ahí al bar de no sé qué? Pues porque con unas cubas, es impresionante, pero es real. O sea, tú llegas y cuando hay alcohol en una mesa, cambia mucho la situación. No estoy diciendo que sea el ideal, o sea, si ahora todos vamos a cerrar los negocios con chup. No, me refiero a que como el alcohol desinhibe, hace que cuando llegues a una cita, y los hombres lo sabemos, se cierre más rápido el negocio. Digo, hay gente que lo cierra en un table, ya no sé por qué, ¿no? Ya no sé cuál es el elemento extra que hay ahí. Pero fíjense, es más, cuando tú llegas a una cita de negocios, se sientan y alguien pide, y vas con tu cliente y le preguntan, ¿qué vas a tomar? Y él dice, ¿qué aguas tienes?
Y ya valió, o sea, el otro el que lleva, se siente que no es que ya haya valido, se siente que va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque entre dos adultos, cuando no se conocen y cuando traen diferentes intereses, obviamente no se rompe el hielo tan fácil. En cambio, cuando alguien se ríe, bajas la guardia y entra la información. Y eso fue lo que yo intenté hacer en esa plática y de prepararme. Para no hacer largo el cuento, el asunto es que les costó mucho trabajo subirme al escenario, pero les costó mucho más trabajo bajarme. Una vez que empecé a hablar, me emocioné, me gustó y conecté con los chavos y sobre todo empecé a dar la información que me gustaba y a ellos les funcionó. En fin, creo que funcionó esa primera plática y me empezaron a llamar para más pláticas y para más pláticas. Y al mismo tiempo salieron los libros, después escribimos el libro Gaby Vargas y yo, el primer libro que fue el ¿Qué húbole para mujeres?, donde buscábamos a muchos expertos y donde trabajamos mucho con el libro y que funcionó afortunadamente muy bien. El asunto es que los papás empezaron a leer el libro. Y una vez que los papás empezaron a leer el libro, les llamó la atención la información que estaba documentado, que no solamente era un juego y que toda esta imagen que vemos afuera de dibujos y de caritas y de todo esto era más bien un gancho para hacer que los adolescentes leyeran cosas muy importantes. Entonces a los papás les gustó y empezaron a ir a las conferencias. Entonces de repente yo veía primero puros adolescentes y luego ya veía más papás y luego veía mamás de este lado, en fin. Un día, normalmente acabando las conferencias, cuando tenemos tiempo, pues me bajo y hay muchos chavos que quieren preguntar cosas y que platican. Y entonces así voy viendo a 5, 6, 10 chavos que normalmente están ahí platicando cada uno de un tema. Uno de estos días platico con una chava y me dice la chava, oye Jordi, es que te quiero platicar algo, es que estoy muy preocupada. Yo, ¿por qué? Me dice, ¿sabes qué? Es que mi novio me pega. Entonces dije, oye, bueno, eso es algo tremendo porque pues obviamente eso es violencia en el noviazgo y lo más seguro es que él te va a seguir lastimando y tú tienes que, por más enamorada que estés, en fin, lo que sabemos es hay muchas líneas de ayuda y por más que estés enamorada, esa es una persona con la que no debes de estar, ¿no? O sea, definitivamente no debes de estar porque lo que ves hoy es solamente el principio, la punta del iceberg de lo que va a suceder después. Pero la niña tranquila, la niña sin problema. Salgo y hay una mamá y me dice la señora, ¿puedo hablar contigo? Dije, sí, con mucho gusto, señora. La verdad me sorprendió, no sé qué, ni siquiera tuve así como duda de qué me va a decir. Y me dice, oye Jordi, ya no puedo más. Es que tengo 2 hijos adolescentes, es que ya no puedo, ya no tengo más que castigarles, ya les he castigado todo, ya no sé qué decirles, se lo pido por las buenas, por en medio, por las malas, se burlan de mí, se burlan enfrente de su hermano de mí, enfrente de los otros adultos. Ya una vez le dije que ya no sabía, tenía ganas de pegarle y ella me levantó la mano y me dijo, me vas a pegar, te voy a pegar yo a ti, vas a poder conmigo, y ¡pum! Se suelta llorando la señora. Y a llorar, y a llorar, y a llorar, y yo verdaderamente, yo creo que todos lo sabemos, cuando ves a un adulto llorar, es algo muy fuerte, porque estamos acostumbrados a ver adolescentes llorar, a un niño llorar, pero ver a un adulto llorar es ver a una persona muy vulnerable. Todos los que estamos aquí sabemos cuando hemos llorado, y cuando hemos llorado es porque verdaderamente las cosas son serias. Verla llorar me impactó. Y en ese momento la comparé y me acordé perfecto de la niña que 10 minutos antes me estaba diciendo con toda la tranquilidad del mundo que su novio le pegaba. Y estaba tranquila y tal, sí, mi novio me pega, ¿tú cómo ves tal? Y de repente yo pensaba en la mamá y veía a la mamá llorando, verdaderamente deshecha, diciendo, Jordi, no puedo más con mi adolescente. Entonces dije, ah caray, esto está muy serio. Ahí fue la primera vez realmente que me di cuenta lo serio que estaba esta situación, al comparar y darme cuenta que en la adolescencia, el adolescente sufría, pero para el papá era todavía más difícil. De hecho, hay una frase que me encanta que dicen que no hay nada más difícil que ser un adolescente que ser el padre de uno de ellos. Y dices, ah caray, y entonces ahí como que me quedó muy claro que la situación estaba complicada. Después de eso seguí dando pláticas para adolescentes y resulta que un día en estas pláticas salgo y hubo un día que la fila de los papás era más grande que la de los chavos. Y ahí dije, definitivamente es momento de hacer algo con esto. Platiqué con los papás, bueno, las frases que, para este libro de Renuncio, entrevisté a 250 papás para hacer el libro. Pero desde las pláticas de las conferencias, las frases de los papás eran muy claras y yo creo que muy alarmantes, ¿no? Es, no puedo más,
Me acuerdo mucho de una mamá que un día me dijo en una boda, que estábamos platicando de la adolescencia de sus hijos y me dijo, Jordi, es la peor etapa de mi matrimonio. Yo creí que ya la habíamos salvado. Dice, hoy estoy a punto de divorciarme gracias a mis adolescentes. Dice, yo creí, y me dice, llevo 15 años ya con mi esposo, yo creí que ya habíamos pasado lo más difícil. Ahora que llegaron mis hijos, ahora sí, no soporto a mi esposo. No le pregunta al esposo qué opinaba de la esposa, ¿no? Pero entonces me dice eso, y entonces frases, un papá que me decía, al principio, Jordi, me quería salir de mi casa, ahora ya no quiero llegar. Es en serio, me dijo, no es chiste, es en serio. Hay veces que me quedo en el trabajo, hay veces que alargo los viajes a donde tengo que ir para no llegar a mi casa. Porque no soporto a mis hijas cómo se pelean. Otro que me decía, es que la competencia más fuerte es ahora mi hija con mi esposa, porque ahora ellas dos están compitiendo todo el día. Y así les puedo decir muchísimas frases que me decían los papás y que me dijeron. Cuando empiezo a ver todas esas frases, decía, es que además, es que es cierto, porque las cosas cambian completamente. Y aunque hay muchas personas aquí que tienen niños, hoy la primera adolescencia es una etapa que se llama tween, que empieza a los 6 años. 6, 7 y 8 años, donde un niño ya es un preadolescente, por dónde vivimos, por el contexto en el que vivimos, porque no es el mismo contexto donde vivíamos nosotros antes. Han cambiado muchísimas las cosas. El asunto es que además, ¿cómo no va a cambiar las cosas si ahora todo es distinto? ¿No? Antes tú llegabas con tus niños chiquitos y tu hijo te decía, papi, no te vayas, por favor, ay, ya te tienes que ir a trabajar, no te vayas. Y en la adolescencia, y dices, ojalá que ya se largue mi papá. Y de repente estás con un niño, con una niña, y las niñas eran de chiquitas y era, mira mami, tus tacones, mira, me voy igual que tú, porque eres su heroína, ¿no? O sea, y es, mira mami, me voy igual que tú, préstame tu lápiz labial, mira, me voy igual que tú, mira tus tacones. Y en la adolescencia es de, ¿cómo mamá? O sea, ¿te vas a poner eso? Ay mamá, pobrecita de ti. Pobrecita de ti, ¿en qué momento llegó el quiero ser como tú al pobrecita de ti? O el niño, el niño que es, papi, ¿te acuestas conmigo? ¿Te puedes dormir conmigo? Que todos nos acordamos, ¿no? Es, papi, por favor, abrázame, duérmete conmigo. ¿Ah? ¿Te puedes salir de mi cuarto? ¿Me puedes dar mi espacio? Casi quieren escriturar su cuarto. Si pudieran lo harían, ¿me explicó? Entonces, obviamente, haz de cuenta que te cambiaron a tu hijo por una copia pirata. O sea, no sabes qué pasó, o sea, lo ves igualito, pero no es lo mismo. Entonces, ahí es donde nació Renuncio, ¿no? Ahí es donde verdaderamente dije, hay que hacer el libro y hay que trabajar inmediatamente en él. Este libro, me tardé 5 años en hacerlo. Es un libro que para mí es muy importante decir una cosa. No es un libro de lo que Jordi te diga de qué hacer con tu adolescente, no. Es un libro donde yo entrevisté a los mejores 80 expertos de este país, para que tengamos todos herramientas, incluyéndome por supuesto, de qué hacer con tu hijo, de qué hacer en tal y en cual situación, ¿no? Es un libro donde entrevisté a esos 80 expertos, donde tiene muchísima investigación, hay una bibliografía muy amplia de muchos temas que estuve trabajando y obviamente de los últimos 14 años que llevo trabajando con adolescentes, pero sobre todo de esos expertos donde lo primero que hice fue entrevistar a los 250 padres, donde hay muchísimas historias y muchísimas cuestiones y muchísimas preguntas, y posteriormente me senté con estos expertos, con algunos, hay expertos con los que pude estar solamente 2 veces, y hay expertos donde los entrevisté 1 año en diferentes ocasiones, ¿no? Y es, ¿cómo resolvemos esto? ¿Qué herramientas podemos tener? Pero de una manera amigable, de una manera como muy bien documentada, pero al mismo tiempo práctica, sencilla, que lo puedas leer rápido, pero que al mismo tiempo te diga qué hacer. O sea, si tu hijo te dice hoy en la tarde, me voy de mi casa, y te dice, ¿sabes qué? Te odio, me voy de mi casa, y se sale, ¿qué haces? Difícilmente vas a poder tomar 6 tomos y empezar, o sea, es inmediatamente, ¿qué hago? ¿Qué hago y con qué bases? Sobre todo, en base a todo lo que está sucediendo en todo el mundo con todos los expertos y qué es lo que está sucediendo con adolescentes, porque hoy los adolescentes no son los mismos que éramos nosotros. O sea, el principal problema que tenemos nosotros es que estamos acostumbrados o queremos educar a nuestros hijos como nos educaron a nosotros. No puedo hablar por ustedes, pero sí hablo por mí. Y eso es lo que yo intentaba hacer.
Yo llegaba a una reunión y mi mamá, bueno, me acuerdo perfecto que me sentaba y todo el mundo decía, ay, qué educadito Jordi, Lulú. Y yo decía, ¿cuál educadito? Si casi me trae con toques, o sea, yo estaba sentado en una mesa y me acuerdo que yo nada más veía los ojos de mi mamá, me echaba los ojos y inmediatamente decía, ¿qué dije? Hablé alto, los codos, parte derecho, me metí la mano a la nariz, la bragueta, decía, ¿qué fue? El otro día me preguntaba un adolescente, me decía, ¿y tú le contestabas todo a tu mamá? Le dije, le contesté una vez. Ay, ¿cómo una vez? Ay, ¿cómo te acuerdas cuántas veces? Le digo, una. Porque la primera vez que le contesté me reventó la boca. O sea, y en serio, ¡bum! Sentí el trancazo y obviamente nunca volví a contestar. Ya hasta para contestar lo normal me daba miedo. El asunto es que antes nos educaban con miedo, con temor, y era normal porque a todos nos educaban igual. Entonces nos sentíamos en un contexto. Hoy los jóvenes son completamente distintos, la educación ha cambiado y por eso, para poder ser padre de un adolescente hoy, hay que ser un padre de hoy. Hay que ser un padre actualizado hoy, hay que saber muchas cosas nuevas que hoy muchos papás a veces estamos apenas emparejándonos y no sabemos. ¿Por qué? Porque los adolescentes son otros, su contexto es diferente. Simplemente hoy los adolescentes no tienen nada de tolerancia a la frustración. Nosotros teníamos toda la tolerancia a la frustración del mundo, era porque soy tu papá y te callas, porque sí y punto. Y bastaba eso, hoy no. Hoy un chavo con su computadora puede averiguar lo que quiera en cualquier parte del mundo, en un clic, bueno ya difícil, con un doble clic. O sea, con los celulares, toda la información que tienen toda la información que nosotros nunca tuvimos aquí. Yo todavía me acuerdo de mi enciclopedia británica, gigantesca, que la veía ahí con el forro rojo, color vino. O sea, los chavos traen todo aquí. El chavo se quiere enamorar de una persona del otro lado del mundo y quiere hablar con ella todos los días en Skype y verla y ver qué está haciendo. Lo puede hacer. El chavo quiere meterse en una página y puede aprender cómo hacer una bomba o cómo ser dealer. En el libro aquí hay 3 páginas que son fuertísimas de cosas que los chavos pueden ver. De cómo aprender a ser, ya olvídate cómo aprender a vender, a conseguir droga. Cómo ser dealer, cómo hacer droga. Esa es la realidad de lo que viven nuestros adolescentes hoy. El otro día me preguntaba una mamá con el libro de ¿Qué húbole para mujeres? Que habla de sexo completamente objetivo y claro, como debe de ser. Y me decía, es que, ¿cuándo se lo dejo ver, Jordi? Es que mi hija todavía está muy chiquita. Y le dije, señora, ¿se acuerda usted a los cuántos años tuvo la primera duda de sexualidad? Digo, seguramente a los 7, 8, 9 años, la primera vez que dudas, ¿sí? Digo, nuestra enciclopedia, nuestra forma de averiguar qué era sexo, era el pequeño Larús, o tus amigas, o tus amigos. Digo, resulta que el pequeño Larús de hoy se llama Google. Digo, le voy a pedir que haga una prueba. Llega ahorita a su casa, por favor, métase a internet y en Google póngale sexo y dele enter. Lo que salga, eso es lo primero que va a ver su hija a los 7 años. ¿Qué va a ver? Va a ver la explicación de Wikipedia de qué es sexo, va a ver una parte pornográfica, va a ver sexo con animales, va a ver formas de hacer sexo oral, va a haber sexo adulto, va a haber monografías de sexo de anatomía cronodinámica. Eso es lo primero, va a haber sexo, como decía, con animales, videos, porno. Eso es lo primero que va a ver su hija a los 7 años. ¿Qué prefiere? ¿Explicarle realmente qué es la sexualidad completamente o que eso sea su primer acercamiento con el sexo? Por eso hoy tenemos que hacer completamente, actualizarnos y ver qué es lo que están haciendo los hijos. Y esa era la idea del libro, poder realmente ponernos en el contexto de una juventud que no nos tocó vivir a nosotros, y que sí tenemos nosotros que educar a nuestros hijos con algo completamente diferente, ¿no? Si un papá no sabe lo que es Facebook, estás a miles de kilómetros de distancia de tu hijo, porque no sabes todo lo que puede hacer ahí. Y todo lo que puede hacer, porque el internet puede conectarte con cosas fantásticas y también con cosas y con gente terrible. El libro habla de límites y reglas, hay muchos temas, límites y reglas, obviamente muy importante que ahorita lo vamos a tocar, de sexualidad, de alcohol y drogas, de las emociones de los adolescentes, que obviamente es una montaña rusa, de los celulares y el internet, que obviamente esto es algo importantísimo, porque los perdemos, ¿no? En el momento en que tu hijo agarra sus celulares, ¡bye! Así, ¡adiós! Pero lo que no nos damos cuenta es que a veces somos los papás también los que decimos, es que no es posible, no celulares en la mesa, no tal, permítanme. Es que es el trabajo. Obviamente el chavo es muy inteligente. El adolescente a veces lo subestimamos, es mucho más inteligente de lo que creemos.
Padres divorciados, hay un capítulo completo de padres divorciados, mamás solteras, y de por sí la adolescencia es difícil, bueno, siendo una mamá sola o un papá solo, porque también hay muchos papás que se quedan con sus hijos adolescentes, es muy complicado. Hoy una de cada dos parejas lamentablemente está separada o divorciada. Y eso es algo, pues obviamente muy difícil. Depresión, en fin. Pero hay una frase que me encanta de este libro. El libro se llama Renuncio, tengo un hijo adolescente y no sé qué hacer. Pero hay una frase arriba que para mí es el verdadero nombre del libro. Y es guía para que tú y tus hijos disfruten de su adolescencia. Porque ¿qué es lo que sucede? Que hay muchos datos muy fuertes, hay cosas muy complicadas, pero en realidad la adolescencia la podemos disfrutar de muchas maneras, siempre y cuando tengamos información. Este último punto, el de depresión, hay un tema complicadísimo como es el del suicidio, que obviamente está tratado en el libro, donde yo me acuerdo cuando yo estaba pues adolescente en los 80s, que oír hablar de suicidio era algo de las noticias, era algo del periódico. Hoy, me da mucha pena decirlo, pero yo personalmente, y ni siquiera está incluido en las personas que comento en el libro, yo conozco a 3 familias que han tenido un suicidio. 3 familias. El suicidio en los últimos 10 años en México ha subido 275%. 275%, entonces es un número impresionante. Hay un dato que verdaderamente me deja frío y es 4 de cada 5 adolescentes que se han suicidado se lo dijeron antes a alguien. En muchos de los casos a sus papás. Y los papás no supimos qué hacer. O sea, el adolescente que se suicida lo avisa, lo dice. Y si nosotros no tenemos las antenas paradas y no tenemos la información, lo podemos dejar pasar. Eso significa que 4 de cada 5 de estos niños y niñas se pudieron haber salvado. Ahí es donde el valor de la información te puede dar la vida o no la vida de tu hijo. Y eso es algo muy, muy importante. Muchas veces los papás decimos, ay, mi hija es que tronó con el novio y lleva 3 días ahí metida. Ay, ya no seas payasa. Porque es lógico, porque es lo que pensamos. No es la culpa, no es nuestra culpa, porque nosotros no podemos enseñar algo que nadie nos enseñó. ¿Por qué a los papás nos cuesta trabajo hablar de sexo con nuestros hijos? Porque nuestros papás no hablaron de sexo con nosotros. No, es difícil hacer algo que nadie te enseñó, pero sí es nuestra responsabilidad hoy en día adquirir la información para el hijo que tenemos. Entonces, no seas payasa, no pasa nada. Bueno, causa número 1 de muerte en México, en adolescentes, de suicidio en México, problemas amorosos. Exactamente esos 3 días que se mete tu hijo o esos 3 días que se mete tu hija pueden ser sus últimos 3 días. ¿Por qué? Porque nosotros aquí, todos los que estamos aquí les puedo asegurar que ya sabemos lo que es que te deje el novio, que no te deje, que te truenen, que te engañen, que tengas un matrimonio, que tengas 2, que te hayas divorciado, que regreses, que estés en unión libre, que conozcas a alguien. Para el chavo de 14 años, cuando lo truena su novia o su novio, cree que se acabó la vida. Cree que ya no va a haber más. Nosotros ya tenemos todo un parámetro, ellos no. Entonces, verdaderamente creen que se les acabó la vida. Entonces, toda esa información es muy importante que la tengamos y esa es la idea del libro. Y bueno, decía yo hace rato que sí efectivamente podemos tener muy buena, una gran adolescencia con nuestros hijos, disfrutarla, vivirla y gozarla, y es completamente real. Lo único que necesitamos es tener información y tener disposición y obviamente también aguantar la etapa. Porque sí, el otro día me preguntaban en una entrevista, me decían, bueno, pero ¿tú cómo compararías la adolescencia? Le digo, mira, la adolescencia sin información, desde mi punto de vista, es como estar adentro de una cueva oscura sin saber a dónde caminar. Claro que pues, está dificilísimo. Si tú tienes información, es como tener una lámpara y un mapa. Sabes hacia dónde ir, sabes hacia dónde caminar. ¿Va a haber partes difíciles de la cueva? Obviamente. ¿Va a haber partes complicadas? ¿Va a haber partes que tienes que escalarle? Claro que sí, pero ya sabes hacia dónde y ya sabes dónde está la salida. Si no tienes la información, ahí sí está mucho más difícil. La idea de todas estas situaciones, primero, ¿cómo le hacemos para poder empezar a disfrutar la adolescencia de nuestros hijos? Primero, entendiendo realmente qué está pasando, entendiendo qué están viviendo, sabiendo qué es lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, estamos muy acostumbrados todos a vivir la situación, a ver los cambios
biológicos y físicos de la adolescencia, ¿no? Todo el mundo sabemos que en la adolescencia van a crecer los senos, que al hombre le va a cambiar la voz, que va a haber vello púbico, o sea, todo eso ya lo sabemos. Eso es algo muy fácil de ver. El asunto es que normalmente los adultos no vemos lo que está pasando en la parte más importante, que es en el cerebro del adolescente. Y ahí es donde podemos empezar a entenderlos y a cambiar un poco más bien mucho la estrategia de lo que está sucediendo. Fíjense, algo la primera señal que el adolescente recibe cuando empieza su adolescencia, valga la redundancia, es una señal del cerebro de ser independiente. Si entendemos esta parte, les prometo que tenemos el 50% ahorrado de la situación. Entender que quieren ser independientes. Su cerebro le dice, tienes que ser independiente, tienes que ser tú mismo, tienes que empezar a ser un individuo. ¿Y qué pasa? Que el chavo de repente lleva toda la vida tratando de ser como tú, tratando de imitar, eres su héroe, eres su heroína, quiere ser como tú, vestirse como tú, ser como tú, ir al trabajo como tú, te admira, y de repente, pum, el cerebro le manda esta señal, y de repente voltea y te ve y es ¡ah! Estoy idéntico a él, estoy idéntico a ella, porque lleva toda su vida tratando de hacer, porque trae tu educación y por si fuera poco, porque trae tu carga genética, o sea, hasta la nariz la tengo igual. Es un shock impresionante para el chavo, fuertísimo, porque su cerebro le está diciendo, tienes que alejarte. Hagan de cuenta que toda la vida fue una sucursal tuya y ahora quiere poner su changarrito. Ya no quiere ser la sucursal. Entonces, por eso, en todo momento empieza a llevarte la contra. Y a decirte, y entonces a ser rebelde, a no estar de acuerdo. Y entonces hay muchos papás que dicen, ¿por qué? ¿Por qué nada está de acuerdo? Porque en realidad su cerebro, la palabra adolescencia todos creemos que, o bueno, muchos creemos que viene de adolecer. En realidad viene de aprender a crecer. Es la etapa donde el cerebro te convierte en adulto, donde el cerebro se convierte en el cerebro de un adulto. Entonces lo primero que le exige es, tienes que ser independiente de ellos. Entonces te empieza a llevar toda la contra, toda la contra, toda la contra. Si entendemos esa parte, ya te das cuenta que no es personal, que no lo hace adrede, que no te quiere molestar. Es que nada más lo hace para fregarme. No, en realidad ni él mismo sabe por qué lo está haciendo, pero en el fondo necesita poner distancia contigo. Hay otro momento fuertísimo que pasa en el adolescente en este momento, que es en esta parte de la adolescencia, que es que por primera vez se da cuenta que todo en lo que cree, te lo creyó a ti. Todo lo que él confía, cree y lo que sabe, siempre lo dijo porque tú se lo dijiste, nunca lo experimentó. Imagínense nada más esto. Entonces, el pobre chavo se choquea real. O sea, se choquea al 100% porque dice, todo lo que sé, le hice caso a ellos, nunca lo probé yo. Entonces, su cerebro le empieza a decir, prueba, busca, hazte tu propio criterio. Entonces, obviamente ahí empieza un problema con los papás, que el papá no entiende qué está pasando y dice, ¿por qué me lleva a la contraria en todo? Pero en realidad necesita hacer eso para poder crecer. Entonces vas en la carretera, ¿no? A Cuernavaca. Y ahí vas muy a gusto, llegas a la caseta y de repente el chavo o la chava, ¿no? Y es, papá, ¿por qué nos vamos por la de cuota? Obviamente pues te sacas de onda, ¿no? Pues ¿cómo? ¿Por qué, mi amor? Pues porque, no me digas mi amor. Oh, bueno, ¿cómo? ¿Por qué? Porque, pues porque es más rápido. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo que cómo sabes? ¿Cómo que cómo sé? Pues es obvio, mi amor, porque cuesta, porque tiene una caseta de cobro, porque cuesta, porque la hicieron aparte, porque está derecha, porque pasa abajo de las montañas, por eso sé. O sea, obviamente te empiezas a desesperar, porque si tuviste más un mal día en el trabajo, bueno, pues vienes acá, ¿no? Porque la adolescencia no te quita los malos días del trabajo, ni los problemas de dinero, ni los problemas de salud, ni los problemas con tu pareja. Los traes ahí cargando. Entonces obviamente dices, ¿cómo por qué? Pues porque es obvio, es obvio. Y entonces de repente dice, a ver papá, porque además ya es la cuestión, ¿no? Es como, a ver, te voy a enseñar, ¿no? Dice, a ver papá, ¿hace cuánto que no vas por la de libre? No sé, 12 años, 13 años. 12 años. ¿Cómo sabes que no la cambiaron? No, ¿por qué no? Porque es obvio. ¿Cómo sabes que no la cambiaron? 12 años es una vida, papá, es una vida. Porque él tiene 13 años, ¿no? Para ti 13 años es una década y punto, pero para él es una vida.
Es una vida eterna. ¿Qué pasa? Que realmente el chavo necesita irse por la libre una vez. Para comprobar y para que él mismo se pueda hacer su juicio. Pero nosotros, como normalmente no sabemos lo que está pasando y no queremos delegar un poco de autoridad, te sacas de onda, te enojas y le dices no. Y entonces nada más lo complicas. Porque su cerebro necesita hacerlo para comprobarlo. Y entonces, es más, es tanta la necesidad del cerebro del adolescente para poder empezar a ser él y crecer, que un adolescente prefiere equivocarse con una decisión que tomó él que acertar con un consejo que le diste tú. Fíjense qué fuerte. Y no lo hace por mala onda, por gandalla, por tirar, por ser grosero contigo, por arruinarte el día. No, lo hace porque su cerebro se lo está exigiendo. Y si fuera poco todavía esto, hay una parte que es tremenda, porque el cerebro empieza a remodelarse. En la parte de la infancia está tranquilo. Bueno, del año 0 a los 5 años se desarrolla el 95% del cerebro. Pero el 5% más importante se remodela y se mueve y se desarrolla en la adolescencia. Entonces, resulta que la parte que más se desarrolla en la adolescencia es la parte que tenemos aquí atrás de la frente, que se llama la corteza prefrontal. Esta parte, que ahí nada más, ahí se las dejo, regula la razón, la responsabilidad y el juicio. Ahí nada más se las dejo. Entonces, resulta que en la infancia, tu hijo está tranquilo, tiene muy buen juicio, porque esa parte no se está moviendo. Pero entra la adolescencia y empieza toda la remodelación solo de esa parte. Y entonces no pueden manejarla bien. Y no la tienen clara. Y no es a propósito. Entonces, cuando tú le dices a tu hijo, a ver. Me estás diciendo que te fuiste a la fiesta sin haberle avisado a tu papá. Que llegaste a la fiesta y que te cambiaste de fiesta. Y que te subiste al coche de unas personas que no conoces. Y que ibas con el celular sin pila. ¿Que no te das cuenta de lo peligroso que es eso? ¿Que no te das cuenta? No. Y no solo eso, no puede darse cuenta. Su parte del criterio y del juicio no está funcionando en este momento porque se está remodelando. Entonces realmente no puede. Y entonces tú sientes que te está tomando el pelo y lo quieres matar, pero en realidad no puede. Ahora, eso no significa que ya ahora todo es, ay, no hay bronca, es su corteza prefrontal. O sea, no. Obviamente eso es lo que está sucediendo. Pero no es lo que podemos dejar que siga pasando. Porque si tú dejas que eso siga pasando, entonces lo vas a poner en riesgo. Es un momento donde tenemos que utilizar muchas herramientas que hay alternas para poder ayudarlo a que madure. Porque no está madurando en ese momento. Entonces tienes que ver, entonces por aquí, entonces tenemos que poner límites aquí. Entonces te tengo que ayudar aquí, entonces tengo que estar pendiente de ti. Muchos de los papás que dicen, el fin de semana, no, mi hijo no toma. Oye, ¿y cómo ¿Y quién pasa por ir a las fiestas? No, un amigo de ellos, se van con el papá. Tú no estás ahí, tú no sabes con quién sale, tú no sabes qué sucede. O sea, realmente va a ser muy difícil, ¿me explicó? O sea, hay muchas cosas que sí hay que aplicar para poder estar cerca de él, ¿no? Bueno, esta es una primera parte. Otra cosa que es muy importante, por ejemplo, la comunicación. La comunicación con los hijos. O sea, obviamente todos queremos comunicarnos con ellos, todos queremos saber un poco más, pero decimos, es que puso una barrera. A partir de que es adolescente puso una barrera y no sabemos qué es lo que dice, qué es lo que quiere. Efectivamente, el chavo se cierra y trata de no hablar mucho contigo. ¿Por qué? Porque no quiere un consejo tuyo. Quiere resolver las cosas por sí mismo porque es lo que le hace sentir que está creciendo. Cada vez que tú le resuelves algo, siente que da un paso para atrás. Por eso, como papás, tenemos que ser muy inteligentes para ayudarlos a resolver sin que se den cuenta que nosotros, para eso las mujeres son expertas, el asunto de, ¿quién tiene la última palabra? Lo que tú digas, mi amor. O sea, la mujer sabe muy bien cómo decir, ¡ay, tú lo decidiste, esposo! ¡Muy bien! Y muchos hombres somos víctimas de eso.
Entonces, tenemos que tenemos que ayudar al adolescente a que tome, y por muchas partes hay que dejarlo que él tome sus decisiones, y en otras que pueden ser peligrosas hay que ayudarlos, pero sin que se den cuenta que nosotros estamos al 100% diciéndoles qué hacer, ¿me explico? La comunicación, siempre decimos, es que mi hijo no habla, y sí, ¿no? Se sube al coche, llegan al coche, o al transporte público, en lo que lo lleves, y agarran el teléfono, adiós, ¿no? Y entonces, ¿con quién hablan? ¿Con quién hablas? Con todos, man. ¿Y de qué hablas? De nada. Y los pierdes. En realidad el adolescente sí habla. Habla menos, por supuesto, por lo que acabo de explicar, pero sí habla. Lo que pasa es que el adolescente no habla cuando nosotros queremos. El adolescente habla cuando él necesita. Y el problema principal es que normalmente no tenemos las antenas paradas para darnos cuenta cuando está hablando y cuando realmente está hablando y nos pide ayuda, porque en el fondo de todo esto, en el fondo de que te hacen para atrás, de que te alejan, de que son rebeldes, de que no quieren parecerse a ti, en el fondo te necesitan como guía. La guía más importante que tiene un adolescente es su padre. Por eso un papá no puede hacer amigo de sus hijos. Un papá no puede ser un papá amigable, pero nunca el amigo. Porque si te vuelves el amigo, entonces ya no hay un guía y entonces tu hijo va a buscar a un guía y va a encontrar en un guía a su mejor amigo, a su novia o en algún adulto con malas intenciones. Un papá siempre tiene que ser papá, no podemos ser amigos. Puede ser amigable, pero si tú no le pones los límites, en el fondo, aunque te aleja y te aleja y te aleja, te necesita como guía. Y entre más límites les pones, más seguro se siente, porque sabe a qué atenerse. Hace poco, bueno, no hace poco, más bien entrevisté para el libro ¿Qué hubo de hombres? Tenía un grupo de chavos y un chavo me decía, es que ya no soporto a mi mamá, la odio, no la soporto, en fin, con 6,000 groserías en medio. Y de repente un chavo al lado dice, yo daría mi vida porque mi mamá me pelara. No me llama jamás, ni siquiera sabe dónde estoy ahorita, ni ella ni mi papá. Imagínense nada más, o sea, el adolescente necesita que estemos ahí, pero si nosotros no estamos, entonces se nos va. Regresando a lo de la comunicación, hay que tener las antenas paradas para ver cuándo hablan, porque sí hablan, y hablan mucho, nada más que hay que estar escuchando. Te dice tu hija, ay mamá, es que yo odio mi escuela, o sea, es que odio mi escuela porque, o sea, no tengo amigas y yo estoy cansada y ¿qué? No vas a la escuela a hacer amigas. ¿Sabes lo que yo hubiera dado por estar en una escuela como la que estás tú? Bilingüe, realmente bilingüe. Yo hasta la preparatoria supe lo que era gallina chicken y pluma gen. Y la chava así como, ¿sabes lo que tu papá se mata para que tú puedas ir a la escuela? Se friega el lomo. Ahí, en ese momento, tu hija te estaba diciendo, ¿por qué lleva triste un mes? ¿Por qué la ves con baja autoestima? ¿Por qué estaba pasando? ¿Por qué le está yendo mal en la escuela? ¿Por qué está de mal humor todo el día? Porque no se siente que pertenece a un grupo, porque no tiene amigas, porque le están haciendo a un lado, porque le están bulleando, porque, en fin, ahí te lo estaba diciendo. Pero normalmente, en automático, nosotros como papás, respondemos lo que nos respondieron nuestros papás a nosotros. Y entonces no dejamos que hablen. Otra cosa que nos pasa muchísimo es que cuando un adolescente nos platica algo que hizo mal, inmediatamente lo regañamos y no los dejamos hablar. Ejemplo, el alcohol, ¿no? Que me gustaría que tuviéramos más tiempo para poder hablar del alcohol y de otras cosas, pero ejemplo del alcohol, ¿no? Tú escuchas que tu hijo, ya sabes que pasaron por él a la fiesta y llegó medio jarra y ya hasta la traes aquí, ¿no? O sea, ya espérame un segundo y te la voy a soltar, ¿no? No está mal, es lógico, o sea, son nuestra vida, eso es lo más importante que tenemos, queremos cuidarlos. Pero hay veces que tenemos que usar estrategias para saber realmente qué pasa. Porque si tu hijo llega y le dices, ¿qué onda? Que se la pasaron bien ayer en la fiesta, ¿no? Que tomaste, ¿no? Que parece que llegaste, que no hablabas muy bien, ¿no? Que se te barrían las palabras. Sí, pues sí, papá, sí hablamos. ¿Qué te he dicho del alcohol? No es posible lo que yo te he hablado. ¿Quieres terminar como tu tío Alfredo? O sea, que en la Navidad le quería pegar a tu abuelita, o sea, ya se empieza a ir a otro nivel. ¿Me explico? ¿Qué es lo que pasa? Sobre todo cuando un adolescente te empieza a platicar algo, se está abriendo contigo, te está dando por primera vez la confianza. Si tú le cierras la puerta ese día, no le va a volver a abrir él jamás. Si él llega y dice, oye papá, pues es que fuimos ayer a la fiesta y pues la verdad sí tomamos, o sea, y ya ves que yo nunca tomo shots, papá.
Nunca. Pero ahora sí me tomé un shot. Ahí normalmente es donde nosotros los regañamos y los paramos. Cuando eso es solamente la punta del iceberg. Tengo un caso que está en el libro, donde cómo podemos realmente saber lo que pasa, porque tenemos que manejar estrategias para saber de qué cuidar a nuestros hijos, porque sí tenemos que estar pendientes. Entonces, oye papá, ¿te acuerdas de los shots tal? Es que pues sí me eché un shot. Te aguantas ahí, te esperas y es, ¿cómo crees? ¿Y de qué eran los shots o qué? No es que no vayas a hablar con él del alcohol, sí vas a hablar con él, pero no en ese momento, porque en ese momento te están abriendo la puerta, déjalos para que puedas tú saber un poco más y conozcas realmente, como digo, es la punta del iceberg. ¿Cómo? ¿Y de qué eran los shots? No, papá, es que hay unas cosas nuevas que se llaman redoxones y otros nuevos que se llaman Ferraris, que entonces es como una perla negra, que es Jägermeister con tal, y entonces se los meten así, tú, okay. Pero pues, ya ves que no me dejaban entrar alcohol. Dice, pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo metieron el alcohol? Pues es que Jorge metió las botellas porque él las mete con tal por atrás, porque es amigo. Fíjate nada más, pum, punto. ¿Quién es la peor influencia? Jorge Fernández, aguas, tal. Y entonces se metieron. Y entonces empezamos a echar los chupes, ¿no? Y tal. Pero este cuate tal, ¿no? Fernando, empezó a tratar de pelear porque por una novia tal, ok, tal. Entonces vas medio ubicando, ¿no? Y el otro metió la botella. Y de repente se empezaron como a pelear, pero ya no se pelearon, papá. Y entonces yo dije, yo no me voy a pelear porque tú me has dicho que no me peleé. Entonces yo me hice para atrás, tal. Ajá. Y tú nada más estás acá registrando, clean, ajá. Y entonces, ellos se habían metido a la fiesta porque ellos traen un rollo como de tratar de robar cosas y de meterse a las fiestas, o sea, es como no pagar las cosas, pero están muy divertidos porque son bien buenos. Ok, entonces ¿quién? Y luego vi que todos allá atrás, al fondo de la fiesta, se iban y se metían, pues como que al obscurito, ¿no? Y tú, ¿cómo crees? Sí, entonces ya como que los vi, sí, ¿qué tal? Y pero iban todos, y yo de repente dije, pues voy a ver qué onda, ¿no? O sea, y tú le preguntas, oye, ¿y fuiste? ¿Y fuiste? Sí, papá, sí, la verdad sí fui. ¿Y qué pasó? Me dice, no, pues entonces fui y de repente vi que estaba como todo oscuro, como que luz muy baja, y de repente que veo, que tú sabes que el papá de Jorge es militar, ¿no? No, pues no sabía. Bueno, pues él trae una pistola, una calibre de 22, y entonces estaban jugando, 6 amigos, tal, estaban jugando ruleta rusa. Fíjate nada más, de la punta del iceberg a conocer el iceberg. De saber realmente qué está pasando con tu hijo. De saber en qué tienes que estar pendiente y dónde lo tienes que cuidar. Todos fuimos adolescentes y todos sabemos qué cosas hicimos y qué cosas vimos. Ellos la viven al triple. Si nosotros no los dejamos que hablen, si no los escuchamos, como decía, sí vas a hablar del alcohol al otro día, pero de una manera más tranquila y vas a saber qué decir, porque es mucho más valiosa la información que te va diciendo que cerrar la puerta inmediatamente y no volver a escuchar jamás de qué te está diciendo. Entonces son muchas cosas que empiezan a envolver todo este asunto de la adolescencia, que si las sabemos es mucho más fácil poderlas llevar y poderlas entender. De las reglas y límites, ya nos tenemos 5 minutos. Rápido les platico las reglas y límites porque es bien importante. Platicando con uno de los expertos más importantes de este país en adolescencia, que se llama Federico Soto, con el doctor Federico Soto, me encantó pues como separación de diferentes faltas que hace un adolescente. Los adolescentes tienen diferentes tipos de faltas y mundialmente están registradas, sobre todo esta nueva generación de adolescentes, ¿no? Las dividen en las número 1, las 2 y la 3 en ascendente, ¿no? En complicación y en seriedad de las cosas que hacen. Les voy a explicar la 1. La 1 es algo completamente natural. ¿Qué está en falta nivel número 1? Azoto la puerta, me peino como quiero, me visto como cholo, me saco los calzones y las nalgas hasta acá, trueno la boca, te contesto o no contesto, o te estoy hablando, veme a los ojos. Todo esto es nivel 1. ¿Qué sugieren todos los expertos? Que el nivel 1 es completamente natural. No lo van a cambiar a los adolescentes. ¿Por qué? Porque es su forma natural de separarse de ti. ¿Por qué se viste así? ¿Por qué se peina así? ¿Por qué se puso el piercing? Que bueno, ahí podemos entrar en detalles distintos porque también en cada familia hay diferente forma también y diferente educación, ¿no? Lo que para un piercing en una familia puede ser tremendo, para otra puede ser
X. Y también depende del parámetro de cada quien. Pero para poder poner un parámetro general, nivel 1, este tipo de cosas. El chavo no las va a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, porque es su forma de defenderse. ¿Y saben qué es lo más importante? Que en realidad a la larga eso no va a cambiar la vida. O sea, tu hijo no va a estar con el vicepresidente cuando trabaje y tenga 40 años y le va a decir, hay que hacer un reporte para el presidente que viene mañana y dice, ¡ay, no juegues! ¡Ay, no, jefe, yo no hago eso! ¡No, ya, bye! No, ¿sabes qué? ¡Bye, pros! Y voy a cerrar la puerta de su oficina. No lo va a hacer. Sin embargo, en ese momento nos exaspera. Y dices, no es posible. En realidad no lo va a hacer. ¿Y qué pasa? Que cada vez que nosotros nos involucramos y nos enganchamos con un problema de nivel 1, solamente perdemos autoridad y desgastamos nuestra relación para cuando sí tenemos que usar nuestra autoridad en el nivel 3. Donde no hay vuelta de hoja y es de aquí, no, aquí sí vas a ver lo que es tu papá y lo que es tu mamá y no me voy a mover. Entonces nada más desgastamos y desgastamos y desgastamos para cuando en serio necesitamos nuestra autoridad. Un ejemplo rápido. Por ejemplo, mamá, mi amor, ¿puedes llevar por favor tus trastes al lavadero? ¡Ash! ¿Qué dijiste? ¡Ash! ¿Me vas a hacer ash a mí? ¡Ay, qué bonito! Muy bien. Síguele, ¿eh? Síguele y te me subes a tu cuarto. ¡Ash! ¡Otra vez! ¡Te oí! ¿Qué dijiste? No dije nada, mamá. ¿Cómo no dijiste Ash? Yo te oí que dijiste Ash. ¿Sabes qué? Súbete. Súbete, no es posible. Es lo único que se te pide en esta casa. Súbete. Súbete. No vas a comer, no vas a estar. Súbete y a ver si vemos lo de tu fiesta el fin de semana, ¿eh? Súbete. Digo, no es posible, que es lo único que te pido en esta casa. Que no hagas nada. Ash. Y de repente voltea el chavo y te dice, ¿que no haga nada? Que no haces nada tú, que te la pasas en el gimnasio mientras mi papá se rompe la madre trabajando. Fíjate a qué llegó. ¿Cómo contestas como mamá eso? Ahí sí, ya llegaste a un problema del tamaño del mundo. Escenario 2. Mi amor, ¿puedes llevar los trastes al fregadero? Ash. Gracias. Porque en realidad el ash no va a hacer la diferencia. Cuando ya lo sabemos, obviamente cuando no lo sabemos, siempre sientes que están retando tu autoridad. Cuando en realidad en el nivel 1 no va a pasar nada. Porque todo eso se va a terminar, no va a decir Ash toda la vida, ni se va a peinar así toda la vida, digo a menos que sea Alex Lora, pero... O sea, va a cambiar, todo eso va a dejar de estar ahí. Nivel 3, se los digo rapidísimo para poder terminar con los 3 niveles. ¿Por qué me saltó el 2? Ahorita se los explico, porque es el más difícil de identificar. Nivel 3, cosas extremadamente serias, ¿no? Bulimia, anorexia, todos los problemas alimentarios, obviamente adicciones, obviamente alcohol, repruebo toda la escuela, me quiero salir de estudiar, me quiero ir de la casa, te quiero pegar, levanto la mano, voy a pegar, o sea, estoy lastimando a mi hermano, ya problemas de hermanos serios, donde hay hospitales, delincuencia, eso es nivel 3. Ahí no hay duda, inmediatamente un experto, inmediatamente ayuda, inmediatamente límites clarísimos. Inmediatamente, ahí no puedes perder ni un segundo, porque puede significar la vida de tu hijo. Ahí sí no hay negociación, no hay lo dejo pasar. Nivel 3. Nivel 2. Nivel 2, lo dejamos al final porque realmente es el más complicado de todos y el que más ocurre. Porque el nivel 2 es negociar. El nivel 2 es ceder. El nivel 2 es aprender a trabajar y poder negociar con tu hijo o con tu hija adolescente. Ya sabemos, ya tenemos todos el contexto de que el adolescente está creciendo y quiere empezar a vivir él solo y quiere empezar, y en realidad sí lo está haciendo. Es la etapa donde va a madurar tu hijo. Entonces, para él es importante poner también su punto de vista. El principal problema de la adolescencia es que el adolescente quiere en todo momento ser libre en todo y nosotros como papás queremos controlar todo. Vean los dos polos y ahí está muy claro cómo todo el tiempo vamos a tener problemas ahí. Si tú aprendes a ceder, si aprendes a negociar, él se empieza a sentir más tranquilo porque ya no tiene la ansiedad de que no está logrando lo que su cerebro le está pidiendo. Entonces, ¿qué es nivel 2? Permisos, horarios de llegada, con quién voy, a dónde voy, me compras, puedo hacer esto, puedo tomar clase de tal cosa,
todas estas situaciones que son el día a día, el puedo ir con tal persona, oye, me voy de vacaciones con esto, oye, ¿me dejarías hacer esto? Esa es su forma de vivir, es su forma de poder probar la vida. Ahí tenemos nosotros que negociar. Si de repente tu hijo te dice, oye, papá, es que no es posible, es que a todos los dejan llegar a las 2 de la mañana y tú eres el único que me deja llegar a la 1. Normalmente nuestra respuesta, que es muy lógica, es, pues si a los demás papás no les importan sus hijos, a mí sí. Pero en realidad es que sí estamos sacando al adolescente de contexto y estamos frustrando su negociación. Entonces, lo que ahora en la nueva educación, lo que ahora todos los expertos sugieren es, ok, voy a hablarle a los papás de los demás niños para ver si realmente los están dejando todos a las 2. Porque el asunto de que, pues a mí no me importa, pues no es cierto, tal. Quizás sí es cierto. Y tú les hablas, oye, ¿a qué horas dejas llegar a tu hijo? A las 2, tú a las 2:30, tú a la 1:30, tú a las 2, yo a las 2, tú a las 2, yo a las 2:30, yo a la 1:30. Es cierto lo que te está diciendo tu hijo. Entonces, lo que se sugiere es, oye, ya lo chequé. Fíjate la importancia que tiene tu adolescente que le estás dando. Se siente importante. ¿Qué es lo que quiere? Que le diste realmente. Imagínate que tú llegas a una cita a negociar algo y dices, oiga, mire, vengo a negociar esto. No me interesa tal, salte y lárgate. Así en todas tus citas. Quieres tirar la chamba. Fíjate que ya lo pensé. Tu mamá y yo hablamos con varios papás y sí, efectivamente tiene razón. A muchos los dejan llegar a las 2. No a todos, pero sí a la mayoría. Te proponemos lo siguiente, ya no te vamos a dejar a pedir que llegues a la 1, vas a poder llegar 1:30. ¿Qué pasa? ¿No te di todo lo que me pediste? Porque si le das a las 2, la próxima semana te pide a las 3. O sea, no te di todo, le marcas un límite y al mismo tiempo le dices, pero hay nuevas reglas. Puedes llegar a la 1:30, pero ahora cada vez que salgas de la fiesta, en ese momento me tienes que marcar y hablar con tu mamá o conmigo. Porque se te sugiere que además pongas una nueva instrucción para que él sienta que sigues teniendo tú el control. Y entonces, él siente que cediste, él siente que negociaste y al mismo tiempo se siente seguro porque sus papás lo siguen cuidando. Ese es un nivel 3 al 100%, y hay muchísimos ejemplos más que podríamos platicar, pero bueno, bueno, viene muchísimo en el libro, vienen muchas cosas, vienen muchos temas, muchos ejemplos. Pero quisiera terminar con una frase que me encantó, que me dijo un experto que lleva toda su vida trabajando para adolescentes y me encantó esta frase y es, para ser padre de un adolescente hoy, tienes que ser una palmera, no un roble. La adolescencia es como un huracán que llega. Cuando llega la adolescencia, si tú eres un roble, por más cimentado que estés, si eres rígido, si no te mueves, si no cedes, si no te mueves, no importa lo fuerte y las raíces que tenga, el huracán se lo va a llevar. En cambio, una palmera sabe cuándo hacerse a la derecha, cuándo hacerse a la izquierda, cuándo pararse en el centro y no moverse, para estar siempre ahí. Les deseo mucha suerte con sus hijos, que les vaya muy bien y muchas gracias por su tiempo.